Hola, buenas tardes. Aquí estamos en este martes, acabándose junio, sexto mes del año, se acaba de terminar hoy. Así que mañana empezamos con un nuevo semestre. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ore. ¿Cómo estás? Estoy encantada de estar aquí. Hola, Susi, qué gusto. Hola, Nidia. Patti, hola. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme cada tarde. Hola, Rebe, con sus aportaciones sobre todo. Hola, Bianca. Hoy vamos a hablar del transgeneracional. Vamos a dar un giro. Ore Lozano me estuvo escribiendo porque le apasiona el tema de la dinámica espiral que estuvimos viendo estos 3 días anteriores con investigaciones maravillosas. Gracias, Ore. Y sí, la verdad es que hay países que pudiera pensarse que ya están en el amarillo, que están muy evolucionados y que esa evolución justamente los ha llevado casi a una debacle. Hola, Diana, a una debacle social. Ya están en tal relativismo que están regresando al azul, a la idea absoluta. Entonces están regresando al catolicismo, están regresando a la religión. ¿Ok? Y bueno, pues es muy válido irnos moviendo de colores. Lo importante es conocerlos y saber que puedo moverme y que como persona, como familia, como ciudad, como país, pues también podemos movernos. Entonces, gracias, Ore, por todas tus aportaciones. Hoy vamos a hablar del transgeneracional y decía cuando Alejandro Jodorowsky trabajaba más activo, nos dijo: el árbol está vivo dentro de mí, porque yo soy el árbol, yo soy toda mi familia. Nadie tiene problemas individuales, porque toda la familia siempre está en juego, decía Alejandro Jodorowsky. El inconsciente familiar existe. Desde el mismo momento en que alguien toma conciencia de algo, hace que todos los suyos también la tomen. Este alguien es la luz. Si uno hace su trabajo, todo el árbol se purifica. Alejandro Jodorowsky. Es muy hermoso esta parte que empieza a descubrir el maestro Alejandro Jodorowsky en México. Él es chileno, pero se viene a México y se hace mexicano. Y aquí en México es donde empieza a trabajar toda esta parte de transgeneracional. A su vez, más o menos en los mismos tiempos, el maestro Bert Hellinger en Alemania y en Estados Unidos, pues prácticamente hacía lo mismo. Hola, Norma. Entonces, ya lo hemos estado hablando, toda mi familia está en mí. Toda mi familia interactúa en mí. ¿Ok? Entonces el árbol está vivo. Y en esta parte transgeneracional, ¿dónde empieza el árbol? Bueno, pues el árbol empieza precisamente con los padres. Y nuestros padres, a su vez, pues tuvieron a sus padres. Y los abuelos, a su vez, pues tuvieron a sus padres, que vienen a ser nuestros bisabuelos. Y luego nuestros tatarabuelos. Y entonces es un sistema de números que crece exponencialmente. Ahí los expertos hablan más o menos que, hola Cristal, que una generación aproximadamente es de 20 años. Cada 20 años es más o menos lo que se le da a una generación, compensando las personas que pues tuvieron hijos a los 30, 35, con aquellas que tuvieron hijos a los 15, por ejemplo. Entonces se va compensando. Entonces, si contamos las generaciones de 20 años, de 20 en 20, en 20 generaciones, que son 400 años, estamos hablando de que arriba de mí, arriba de ti,
por el lado de papá hay 1.048.000 personas. Y por el lado de mamá hay otro 1.048.000 personas. Solo de los padres. Pero ¿te acuerdas cuando hablamos de los órdenes del amor, de la pertenencia? Dijimos que pertenecen otras personas, ¿ok? Pero me voy a quedar exclusivamente con los padres, con las parejas. Entonces, en 20 generaciones, apenas 400 años, arriba de ti tienes 2.096.000 personas de puras parejas que fueron pasando la vida, dando la vida. ¿Ok? Entonces, todo eso viene a ser nuestro transgeneracional. ¿Qué generaciones me afectan? Generalmente, las generaciones que nos afectan más son las primeras 5 generaciones, ¿sí? Pero aún, pues hay ahí escritos, inclusive en la Biblia, ¿verdad? De que pues nos pueden afectar o impactar hasta 7 generaciones arriba. Dice Diana que no se escucha el audio. ¿Alguien me está escuchando o es el audio de Diana? ¿Me escuchan? Dice Susana que sí escucha bien. ¿Ok? Entonces, el árbol empieza con los padres. Leti, ¿cómo estás? Dice Isa que sí se escucha. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los padres, el árbol empieza con los padres. 2 y se duplica a 4. Gracias. Gracias. Dice Maggie que sí se escucha y dice Juliana que también se escucha. Igual que Patty. ¿Ok? Entonces, Diana yo creo que tiene que checar su audio. ¿Ok? Gracias, Lilia. Gracias, Nidia. Gracias, Pili. ¿Ok? Entonces, arriba de ti, 20 generaciones, pues tienes 2.096.000 personas de puros padres. Nos va a impactar más o menos unas 5 generaciones, ¿sí? Entonces, pues ahí ya tienes que en 5 generaciones tú eres una generación, entonces la segunda generación serían tus padres, la tercera generación serían tus abuelos, la cuarta generación serían tus bisabuelos y la quinta generación serían tus tatarabuelos. Vamos a quedarnos ahí, ¿ok? Entonces, todo lo que de alguna manera tengo de comportamientos también, ¿sí? Van a estar impactados por el árbol, porque hay muchos comportamientos que son inconscientes y que se transmiten en generaciones, ¿ok? Pero esos comportamientos, cuando son positivos, pues no los voy a tocar, porque lo positivo pues ya está lindo, no lo toques. Pero hay comportamientos que sí nos afectan, ¿sí? Que nos bloquean. Entonces, eso que nos bloquea, pues es lo que yo necesito empezar a revisar, porque no me permite realizarme, no me permite, ¿sí? Pues hacer lo que yo quiero hacer de mi vida. Entonces es necesario estudiar el árbol para ver qué situaciones pueden estar ahí atoradas, bloqueadas y que son totalmente inconscientes y que me están afectando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con papá y mamá, por ejemplo, en su pareja? ¿Qué pasó en las parejas de los abuelos? ¿Fueron unas buenas parejas? ¿Se separaron? ¿Tuvieron puros pleitos? Porque todo eso me va a impactar, pues, por ejemplo, en mi relación de pareja. ¿A qué se dedicó papá? ¿A qué se dedicó el abuelo? ¿A qué se dedicó el bisabuelo, tatarabuelo? Porque también me va a impactar. Porque ahí hay algo en el inconsciente que a veces no me permite salir adelante cuando, permíteme, déjame prender la lámpara, porque me faltó, ¿ok? Entonces, me va a afectar, por ejemplo, si yo considero que, por ejemplo, vengo de familias muy pobres. Entonces, si yo considero que vengo de familias muy pobres, pues entonces a lo mejor eso me va a bloquear para yo desarrollarme. Porque en el inconsciente va a estar ahí como, pues, ¿qué derecho tengo yo de ser rico si en mi familia fueron tan pobres? ¿Cuántas personas por generación se consideran dentro de ese millón? Algo que mencionas. Las personas que estoy
Las personas que estoy mencionando son puros padres, Rebe. Entonces, en una generación son 2 personas, papá y mamá. La segunda generación son 4 personas. La tercera generación se duplica el número, por eso crece tan exponencialmente. Entonces, la tercera generación son 8, y luego son 16, y luego son 32, y luego son 64. Y vas duplicando el número y va creciendo de una manera muy exponencial. 128, 256, 512, 1024, 2048. Y entonces va creciendo exponencialmente. Entonces, pues ahí vamos viendo cuántas personas pudieran impactarme. Hay condicionamientos emocionales y condicionamientos de conducta que están grabados en esos linajes. Yo tengo un linaje femenino y tengo un linaje masculino, ¿sí? Y ese linaje puede tener una postura diferente al linaje materno, por ejemplo. Entonces, es importante saber, pues, qué pensaban, por ejemplo, de la riqueza, qué pensaban de la vida, qué pensaban en mi linaje paterno y en mi linaje materno. ¿Ok? Porque en el árbol pues va a estar toda la información que en su momento a lo mejor yo voy a repetir. Hola, Leti, ¿sí? Entonces voy a estar repitiendo situaciones inconscientes que pues no tengo ni la menor idea que yo pensaba que ahí estaba la información. Entonces tenemos esos patrones inconscientes que vamos a sacar a la luz para poder desbloquearme, ¿ok? Entonces ya con solo ver mi árbol y en este momento lo que tú estás haciendo, reconociendo a todas esas personas, tú ya estás haciendo un movimiento en tu corazón, un movimiento que resulta sanador. ¿Por qué? Porque ya los estás integrando, ya los estás viendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo empezar yo mi árbol genealógico? Dice Cristal, ¿en cuál me debo fijar? ¿En el materno o paterno? ¿Cuál impacta más? No hay, Cristal, impactan al 50% cada uno, ¿sí? O sea, no hay una... ¿Puede impactarte más la historia de papá? Sí, pero eso es tuyo. No hay una regla para todas las personas, ¿sí? Entonces, tendrías, cuando yo ya siento que estoy bloqueada, pues entonces es cuando acudo con alguien y puedo ver mi árbol. ¿Ok? Delia, hola. Entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer mi árbol? Pues bien sencillo, solamente empieza a fabricarlo, empieza a dibujarlo, pues pon a papá y pon a mamá. Y luego pon a los abuelos. Dice Cristal, ok, entonces depende del conflicto que yo tenga. Sí, depende del conflicto que tú tengas. Es importante, ¿sí? A veces no es tan importante, pero si está en tus manos tener la información, bueno, pues los nombres, las fechas de nacimiento, las fechas de matrimonio, las fechas de defunción, ¿sí? Y a lo mejor también empezar a ver, pues, de qué se murieron, si fue muerte, porque luego dicen, no, pues de un dolor, pues sí, pero a veces es importante, si tengo la información, pues adquirirla, ¿sí? O murió de causas naturales, o murió de parto, por ejemplo, ¿sí? Y si cada pareja, cuántos hijos tuvo, cuántos hermanos tiene papá, cuántos hermanos tiene mamá. Es importante empezar a, pues, por lo menos hacer esos pequeños trazos en donde yo pueda empezar a mirar, pues, cuántos hermanos tuvo papá y si papá, por ejemplo, pues, tuvo hermanos perdidos. Si se habla de que hubo abortos, que si la abuelita, pues, tuvo abortos, o si se habla, por ejemplo, de que, pues, a lo mejor a mi papá se le murió un hermanito, se murió, no sé, de un golpe, se cayó a la noria, lo atropellaron, ¿sí? Entonces tengo que empezar a ver, sería lindo empezar a ver mi árbol familiar, porque eso tiene que ver con todo mi transgeneracional. También importa, y es algo muy lindo, las profesiones. Por ejemplo, yo te platicaba que mi mamá, pues ella curaba,
La buscaban para que curara de susto, curara de empacho, curara de ojo. Y entonces ella con muchísimo gusto le llevaban a los niños o le llevaban a las personas cuando de repente, por ejemplo, no sé, chocaron y entonces iban a que las curara de susto, ¿sí? O a veces con duelos, por ejemplo, cuando mi mamá, personas que habían perdido a familiares de una manera trágica, pues les quedaba el susto. Entonces mi mamá los curaba, ¿sí? Entonces, pues todo eso, ¿a qué se dedicaron? Si había, por ejemplo, mujeres parteras, es importante. Muy importante en el transgeneracional de las personas es cuando alguien se dedicó a la policía, alguien se dedicó al ejército. Eso genera impactos muy fuertes en el árbol. Dice Cristal, checamos las fechas también, ¿son importantes? Sí son importantes, pero no son súper importantes, Cristal, ¿sí? No se agobien, esto no es un trabajo, hola Carolina, esto no es un trabajo que me agobie. Si yo estoy, de alguna manera me pongo a hacer mi árbol y me agobia, déjenlo, porque no es por ahí. Tiene que darme paz, tiene que darme armonía con mi linajes, ¿sí? No me debe de agobiar. Si no tengo la información, no pasa nada. Dice Patti, haciendo la genealogía supe que mi papá había tenido más hermanos que él mismo no sabía. Exactamente, porque cuando vamos avanzando en generaciones, pues resulta a lo mejor que el abuelo pues tenía otra familia. Y entonces mi papá pues tenía a veces más hermanos de lo que se decía, ¿sí? Porque había otra familia o mamá, ¿ok? Entonces, pero es muy importante que no se agobien. Estamos hablando de este tema, pero es un tema hermoso, un tema que nos debe de dar paz, alegría, ¿ok? Y entonces, pues a lo mejor también puedo ver, les decía hace un momento, si algo que impacta mucho en el árbol y que me va a impactar mucho es si yo tuve familiares, tíos, abuelos, que se dedicaron a la policía, al ejército. Eso genera mucho impacto, porque están rodeados, las personas que se dedican a eso, están rodeados de muerte. Las personas que están en el ejército, pues de alguna manera, pues generan toda esa parte de muerte. Los policías también. Y no importa que sea, por ejemplo, una policía bancaria, eso impacta. ¿Ok? Y si yo pudiera descubrirlo, pues imagínate si mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, pues imagínate, por ejemplo, si fue del pelotón de fusilamiento. Imagínate lo impactante que puede ser que mi abuelo, mi bisabuelo, pues haya matado a tanta gente, aunque era por su trabajo, él era del pelotón de fusilamiento, sí, pero aún así, pues nos va a impactar. ¿Ok? Entonces tengo que empezar a ver eso, pero también puedo ver lo lindo, los logros, puedo ver los éxitos, ¿sí? Recuerda que esta plática te tiene que dar paz, no te tiene que agobiar, ¿ok? Míralo desde el amor y míralo desde la armonía. Al final de cuentas, son nuestros antepasados y no los podemos cambiar. Yo no los puedo borrar. Patti, ¿qué impactos hay cuando mi papá toreaba y se dedicó al comercio? Su papá, o sea, mi abuelo paterno era comandante. Mi abuelo materno anduvo en la revolución. ¿Qué impactos? ¿Cómo impacta? Bueno, los impactos va a ser bloqueos, ¿sí? O sea, si una persona en la actualidad está bloqueada en trabajo, en pareja, en enfermedades o en salud, esos bloqueos pueden tener que ver con ese transgeneracional, ¿ok? Por ejemplo, siempre que encuentro trabajo me corren, o encuentro trabajo pero yo soy la que me salgo del trabajo, o no puedo tener una pareja estable, ¿ok? Todas las parejas me dejan o yo dejo las parejas. Dice Ore, mi abuela paterna cuando se sentía ofendida por los hijos o su esposo de manera grave, se acostaba y no comía por días, hasta que sus hijos hacían la ronda de juegos para que volviera a ser la de antes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría con esa abuela
en qué le pasó antes con su propia madre, con sus propios padres, con sus propios abuelos, para que esa abuela reaccionara así, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber algo atrás que nos impacta, ¿ok? Entonces, hay acontecimientos que nos van a impactar, por ejemplo, los accidentes. Los accidentes, por ejemplo, las vocaciones religiosas. Si hay vocaciones religiosas, los encarcelamientos, si yo supe que alguien de mi familia estuvo en la cárcel, también me va a impactar. Si estuve en la guerra o estuve en los exilios y el querer cambiar de casa y no terminarla será bloqueo, también puede ser un bloqueo, Cristal. Sí, por ejemplo, las personas que se cambian mucho de casa, sí es un bloqueo. O que no puedo terminar la casa, también puede ser un bloqueo. ¿Ok? Entonces, hay historias de amor que de alguna manera también nos pueden impactar, ¿sí? Hay parejas que, por ejemplo, no pudieron consumarse. La ideología política también nos puede impactar, ¿sí? Puede impactarme, por ejemplo, si sé o hubo incestos. Yo sé que hubo incestos y a lo mejor alguien de mi familia, pues a lo mejor una tía tuvo un hijo de su papá, por ejemplo. Que no crean que no se da, claro que se da. ¿Ok? El suicidio, ¿cómo impacta? El suicidio impacta, Patti, de manera que cuando hay un suicidio, generalmente generaciones posteriores se van a fraguar más suicidios. Gracias, Nerina. Diana, ya la escucho ahora sí. Qué bueno, Diana. Marichuy, por parte de mi mamá no la reconoció, así que no conocía a mi abuelo. Eso se da mucho. Por ejemplo, ustedes no sé si se acuerden, bueno, es que a mí me gusta mucho, hay algunas historias que a mí me gustan mucho. Yo ya les compartí que me gusta mucho el derecho de nacer, me parece una historia linda. Otra que me impacta mucho y que me gusta es la de Angelitos Negros. Como el patrón se tiene relaciones con la negra sirvienta y la negra tiene la hija güerita. Y pues no, la excluyen a la negrita y la ponen solamente como hija del patrón. ¿Se acuerdan de esa historia? Hola, Rosy. Entonces, luego cuando ella se casa, que hay dos versiones, una es de Pedro Infante y la otra es de Manuel, ay, no me acuerdo cómo se llama, que de alguna manera se casa y luego tiene una hijita negrita. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Que luego la niña se pone talco porque quiere ser blanca. Entonces es una historia muy sistémica, ¿sí? Muy de transgeneracional. Muy de transgeneracional. Entonces, de alguna manera, hola Genoveva, entonces todo eso nos va a impactar, porque recuerden que pues no todas las personas vivimos en una gran ciudad. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vienen quizás de ranchos, de haciendas, donde la vida era totalmente diferente. Dice Irma Lorena, mi abuela Andrea tiene 100 años y sigo aprendiendo de ella. La vocación de servir y el gusto por el comercio. Mi abue me los transmitió. Felicidades, Irma Lorena. Manuel López Ochoa, Gloria, qué linda, muchas gracias, que también es uno de mis favoritos. Dice Rebeca, ¿crees que de alguna manera, aún sin saber de esos impactos, podamos sanarnos de esas cargas, de esos problemas que eso nos causa? Sí, ustedes lo saben, ya en la información ahí está. Hay cartas para los ancestros, hay reconciliaciones con ancestros. Sí se puede, Rebe. ¿Sí? Entonces, que ya cuando yo de alguna manera esté con el amor y con la reconciliación con mi árbol, con mi transgeneracional, pues lo que me conviene buscar, porque es lo que más tengo que sanar, pues lo que no es tan lindo. Por ejemplo, los asesinatos, los suicidios, los robos. Quiero decir, Rebe, sin necesariamente hacer nada por ese desconocimiento, no, hay que hacer algo, Rebe. O sea, el que no sepas no significa que no te va a impactar. ¿Sí? Es una ley sistémica. Así va a ser.
Entonces, por eso, cuando empiezo a trabajar, cuando estoy bloqueada. Y es cuando sale la información. No el que no lo sepa es que ahora sí que cierro los ojos y no veo, no, ahí está la información. Agradecidas con nuestros antepasados, por ellos estamos aquí. Exactamente, Pati, esa es la parte de reconciliación. Ahora sí que, como decía la chimoltrufia, haiga sido como haiga sido, pero aquí estoy. Y ahora tengo la oportunidad de mirar con amor, pues todo esto. Entonces, hay muchas cosas que nos impactan en el árbol. Sí, muchas cosas. ¿Por qué? Porque los árboles, ningún árbol va a estar sano. Discúlpenme, pero no hay árboles sanos. Siempre los árboles, pues a veces son herencias, problemas de herencias, problemas de gente que le robó al hermano, ¿sí? Gente que hubo adulterios, hubo incestos, hubo violaciones. Entonces, ningún árbol va a estar sano. Entonces, todos tenemos cosas lindas que sanar. Y digo lindas porque al final de cuentas, la vida es vida. La vida es solo vida. ¿Sí? Entonces, no nos asustamos. Porque ha pasado y sigue pasando. ¿Sí? Entonces, las violaciones, los incestos, los hijos fuera de matrimonio, los abortos escondidos. ¿Cuánta gente? Ahorita ya es más fácil, pero antes, ¿sí? ¿Cómo podía tener un aborto escondido? Pues por eso muchas mujeres se morían, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hacían cosas terribles para poder abortar, ¿sí? Entonces, las muertes de los niños, cuando había niños que morían. Fíjense, por ejemplo, bueno, voy a decir mi historia. Mi mamá tuvo 6 hermanos, ellos eran 7. Y mi mamá decía que, dice, los 7 estamos señalados, porque los 7 estuvieron en peligro de muerte, pero ninguno se murió. Pero estuvieron en accidentes que los pudo haber llevado a la muerte. Ninguno fue a la muerte, pero fueron accidentes. Todos y cada uno tenía una señal, tenía un accidente. Los 7 hermanos. Una se disparó, un arma de fuego, la otra, un tío se andaba ahogando. O sea, todos tuvieron mi mamá decía, estamos señalados, decía. Cristal, y si yo lo soluciono, arreglo mis descendientes con menos carga, sí, Cristal, entre más solucione, dejo el camino más llano, digámoslo así. Qué esperanzador, dice Susana. Sí, es muy lindo. Lo digo porque el abuelo de mi madre fue militar y yo, gracias a Dios, no hay nada en este momento que me afecte. Es la etapa más feliz de mi vida. Sí he sufrido, pero en este momento soy feliz. Ok, entonces ahora vive esa felicidad, Rebe. ¿Sí? Y si tuviste un militar, bueno, a lo mejor a ti no te afecta, pero a lo mejor hay hermanos tuyos o a lo mejor primos tuyos, hijos pues que también sean descendientes, que sí puedan estarla pasando difícil, ¿sí? O sea, no necesariamente me tiene que afectar a mí, pero si puedo ver a mi alrededor, pues sí puedo ver que a lo mejor tengo primos que sí les está yendo como muy mal. Entonces puede ser que por ahí les afecte, ¿ok? Entonces, cuando hay, por ejemplo, niños muertos, eso duele mucho. Entonces, generalmente se esconde. Por ejemplo, yo me acuerdo en mis tiempos de juventud que cuando una mamá perdía un bebé, nadie hablaba de que se llamaba aborto. Todos decían, tuvo un contratiempo. Y pues no son contratiempos, son bebés que tuvieron su tiempo y su espacio y no alcanzaron a nacer. No son contratiempos. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues no los contaban. ¿Sí? Entonces, es importante el transgeneracional para empezar a ver pues toda nuestra historia. Desde el amor, recuerda que esto es desde el amor. Recuerda que esto es para mirar, para ampliar mi mirada y ver amorosamente a todos ellos. Porque lo que pasó es la vida. Sigue pasando. Sigue pasando. Así es la vida.
Hola, hermana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el árbol, pues yo voy a tener afinidades que son naturales. ¿Cuáles son las afinidades naturales? Pues son los vínculos de sangre, hermanos, padres, tíos, abuelos, tíos abuelos. La tía Coscolina de la que no se habla. Exactamente, Patti. De todo eso que no se habla, pero que de alguna manera nos impacta, ¿ok? Sin embargo, también hay otro tipo que se llama afinidad afectiva, ¿sí? Y que también puede impactarme, por ejemplo, cuando yo tengo una afinidad con alguien importante. ¿Te acuerdas que antes las maestras que iban a los pueblos, pues buscaban una familia y ahí se hospedaba la maestra? Y entonces la maestra, pues prácticamente se hacía parte de la familia. Esa es una afinidad afectiva. Entonces la maestra pues se quedaba ahí por años, porque cada año escolar, pues la maestra se hospedaba con una familia. ¿Tú te acuerdas de eso? O puede ser un sacerdote que es muy afín a mi casa, que nos visita mucho, que come con nosotros, ¿ok? Entonces, hay afinidades naturales y hay afinidades afectivas y también las puedo poner en mi corazón, ¿ok? Entonces, es importante reconocer en el árbol, sobre todo lo lindo, reconócelo y ponlo en tu corazón. Ni lo muevas, ya está lindo. Pero lo que no está lindo, cuando yo empiezo a descubrir, por ejemplo, accidentes, muertes trágicas, ¿sí? Muertes injustificadas, entonces es lo que yo voy a empezar a sanar. No me tocó vivir eso de la maestra. ¿Será que yo siempre viví en grandes ciudades? Sí, puede ser, Rebe. Hola, Yolis. Sí, puede ser. Puede ser que ya a mí tampoco me tocó, pero mi mamá platicaba, ella vivió en una hacienda cercana y platicaba que había una maestra que era acuérdense que pues en aquellos años, por ejemplo, mi mamá solo llegó a cuarto de primaria, era lo único que había allá en el rancho. Sin embargo, mi papá llegó a sexto, pero dice mi mamá, es que él hizo 3 veces cuarto. Y entonces, casualmente, tengo aquí... Sí, casualmente tengo aquí el certificado de mi padre, de mi papá de primaria, ¿sí? Porque mi papá sí llegó a sexto año, porque decía mi mamá, porque lo hizo 3 veces cuarto. Y entonces mi mamá, ella dijo, no, yo nomás hice una vez cuarto y llegué hasta cuarto, ¿sí? Entonces, las maestras, todo eso era algo muy, muy hermoso. ¿Ok? Lilia, mi hermana es trabajadora social y se quedaba con una familia en una comunidad. Llegaron a ser entrañables. Exactamente, exactamente. Así es. Ore, de manera consciente se puede hacer una afinidad con alguien, después sufrir consecuencias parecidas. Sí, Ore, se pueden, por ejemplo, una afinidad, sí, eran las nanas. ¿Te acuerdas de ese personaje? Las nanas, pues no era un vínculo de sangre, pero se hacen afinidades muy importantes con las nanas. Y son nanas que dejaron su propia vida, no tuvieron vida propia por cuidar a los hijos ajenos. Y entonces se vuelve una afinidad importante, ¿ok? Marichuy, mi mamá tenía una amiga vecina muy joven y siempre estaba en casa y sus hijos pues convivíamos mucho. Incluso decían que si era hija también. Sí, esas afinidades son las afinidades que son afectivas, ¿ok? Qué lindo detalle. Sí, las nanas son muy lindos. Dice, yo aún veo, dice Patti que aún ve, a veces aún ve a su nana. Sí, yo no tuve nana, pero tengo personas que conozco que tuvieron nanas. Sí, por ejemplo, mi abuela vivían en una hacienda aquí cercana y entonces había, y así se llamaba, sí, había un personaje que pues cuidaba prácticamente a todos y se llamaba Nana Pepa, y así se llamaba, ¿sí? Y entonces Nana Pepa para allá y Nana Pepa para acá. Entonces las afinidades pueden ser naturales, que incluyen la sangre, o pueden ser las afinidades
afectivas, ¿ok? Entonces todos esos personajes son los que yo voy a ir acomodando en algún momento que a mí me interese hacer mi árbol, ¿ok? Entonces hay muchas maneras de el inconsciente ver esas situaciones del árbol y ahorita poder repararlas. Por ejemplo, se pueden reparar ahorita. ¿Cómo se pueden reparar? Pues, por ejemplo, con las profesiones. Puedo reparar con las profesiones. Sí, ahorita vamos a ver qué tipo de profesiones pueden reparar. ¿Sí? Entonces, puedo también, de alguna manera, esas situaciones dolorosas, puedo hacerme afín o tener esa lealtad con ellas y traer una enfermedad. Por ejemplo, yo me enfermo por amor a ese árbol. Como las nodrizas que alimentaban bebés a las madres no lo pudieron hacer, yo vi eso en el pueblo, sí, exactamente. Esas mujeres que pues tenían leche. Sí, gracias, Rebe, es una joya. Ese es el certificado de mi papá, de su 6º año de primaria, ¿no? Entonces, sí, acuérdense, había esas nodrizas que las madres no tenían leche, pero había mujeres que estaban lactando y que aprovechaban y entonces pues llevaban a los niños o venía la nodriza pues a amamantar al niño que la mamá no tenía leche, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque así se usaba. Por ejemplo, no había biberones. A mí me platicaba una tía, pues que de una botella de refresco, pues le ponían un chupete y esa era el biberón de los bebés, ¿sí? Porque pues no había biberones. Entonces, claro que al bebé pues le podían dar la leche de vaca, por ejemplo, ¿sí? O leche de cabra. Pues no había leche en polvo, no había. Entonces, o tenía leche la mamá, o pues le daban leche de vaca, o leche de burra, o leche de cabra, pues era lo que había, o leche de algunas nodrizas, ¿ok? Entonces es muy lindo este tema del transgeneracional, porque voy a encontrar tesoros hermosos en mi árbol, si yo puedo verlos con todo el amor, porque, como dice Patti, de ahí vengo. Todo está en mí, toda esa historia está en mí. Lo mismo era dice Gloria, lo mismo era para niños que chivos, exactamente. Cristal, ¿una enfermedad puede ser que se está cortando o arreglando algo con un ancestro? Sí, la esclerosis múltiple, ¿qué puede representar? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y cuando se pone la palabra autoinmune, quiere decir que yo misma me estoy haciendo daño, ¿sí? Entonces una esclerosis es yo misma me estoy haciendo daño porque hay una historia en el árbol. Son las enfermedades autoinmunes, tienen que ver directamente con el árbol, pero eso ya se tiene que trabajar en forma personal. Mi hermana mayor estuvo en incubadora 2 botellas de agua caliente en la cuna y sobrevivió, ¿sí? ¿Sí? O sea, ¿cómo hacían antes para ponerle a los bebés ese calorcito? Pues, ¿y qué pasaba cuando se morían? Pues se morían. ¿Por qué? Pues porque no había. O sea, vivían en ciudades o en haciendas donde si había doctor, pues el doctor estaba lejísimos. Entonces, pues imagínate de aquí a que iban a buscar al doctor, como lo vemos así en las películas. Acabo de ver una película española en donde hay un pueblo, no me acuerdo cómo se llama la película, hay un pueblo que está dividido, el pueblo de arriba y el pueblo de abajo se llaman igual, pero en el pueblo de arriba solamente quedaban 14 personas. Y entonces lo que querían era unir el pueblo de arriba con el pueblo de abajo, pero si los unían, al pueblo de arriba le quitaban el doctor y le quitaban, son pueblos en el norte de España donde cae mucha nieve, les quitaban la máquina de quitar la nieve. Entonces ellos lucharon y lucharon y lucharon. ¿Para qué? Para que el pueblo se mantuviera, pero solamente eran 14 personas.
Entonces imagínense que pues así pasaba antes. Hola Isi, dice, ok, fue por una historia en el árbol y quizá con eso ya cortó lo de algún ancestro. Cristal, no es tan fácil, sobre todo una esclerosis no es tan fácil, habría que hacer terapia, ¿sí? Pero bueno, ya empezar a reconocerlo ya es un pasito. Y no había medicinas, dice Patti, exactamente, no había medicinas. Entonces tenían que utilizar pues a la curandera, a las hierbas, ¿no se acuerdan de los que les dolían la cabeza a las mujeres y se ponían aquí los chiqueadores, le llamaban? Se ponían 2 hojitas aquí porque les dolía la cabeza. ¿Alguien lo recuerda? Porque yo lo vi en películas, digo, a mí no me tocó, pero sí lo vi en películas. Dice Isi, ya estoy aquí tarde pero sin sueño. Qué bueno, Isi, bienvenida. Maggie, me hiciste recordar que de niña tomábamos leche de chiva y ahora somos adultos muy sanos. Sí, pues era lo que se usaba, era lo que había, ¿sí? Y sobrevivieron, que eso es lo más lindo, que a pesar de todas las circunstancias pudieron sobrevivir, pudieron dar la vida y ahora yo tengo la oportunidad de vivir en una ciudad, tuve la oportunidad de ir a la escuela, tuve la oportunidad de ir a la universidad. Si se toma terapia de constelaciones familiares, ¿se puede superar la esclerosis o la artritis? Sí, sí se puede, pero es un proceso, Rebe. No es así como enchilada, no son enchiladas. Dice Ore, ya yo me adelanté en la fecha en que el doctor dijo y una tía mía actuó como partera y fui la primera persona que trajo al mundo. Después de eso fue la partera del pueblo. Qué linda, Ore. Qué linda historia. Y sí se veía a las señoras. Sobrevivían los más fuertes, decía mi abuelita, porque no había medicina, solo hierbas, exactamente. Y Nidia dice, si mi mamá sí se quitaba el dolor de cabeza así, con los chiqueadores le llamaban, ¿ok? Bonito martes, Paloma, igual para ti. Gracias, Yolis, es un tema muy lindo, ¿ok? Entonces, en el árbol yo también puedo encontrar, por ejemplo, esas afinidades con los nombres de quién me llamo igual. ¿Sí? ¿De quién me llamo igual? Me llamo igual que mamá, me llamo igual que la abuela, me llamo igual que la bisabuela. ¿Ok? Y entonces ahí, pues desde ahí podemos empezar a reparar. También la fecha de nacimiento es importante. Te escucho y me empiezan a caer muchos recuerdos de las historias de mis padres y abuelos. Qué linda, Yolis, eso es lo más lindo. Interesante tema, dice Ili. Gracias por compartir. Trato de darles pues lo lindo, ¿no? Y lo mejor, ¿ok? Entonces, recuerden que nuestro inconsciente tiene toda la información. Que tú no lo recuerdes conscientemente no significa que tu inconsciente no lo tenga. Nuestro inconsciente lo tiene y lo tiene presente, ¿ok? Por eso es importante hacer este trabajo de transgeneracional. Ya sea con constelaciones familiares, puede ser con, bueno, en la parte de biodecodificación, pues hay gente que está formada en biodecodificación del maestro Fleché, hay gente que está formada con bioneuroemoción del maestro Corbera, o hay gente que está formada con psicosomática clínica de Salomón Selam. Entonces, pues ellos también de alguna manera tienen la información, ¿ok? Entonces también me voy a identificar, voy a tener identidades en el árbol, por ejemplo, en mi profesión o, por ejemplo, en mi identidad sexual. Si fui niña y quería niño, si fui niño y quería niña, pues también eso va a impactar. ¿A quién me parezco? También es importante. Y entonces fíjate qué interesante, porque el inconsciente, sí, que es nuestro 98%, vamos a empezar a utilizar algunas profesiones para reparar. Por ejemplo, todas las modistas, todos los sastres van a reparar separaciones. Porque ¿qué hace una modista o un sastre? Une, cose. Entonces, si hubo separaciones, pues puedo ser modista o sastre y puedo reparar esas separaciones. ¿Sí? Entonces, ser maestra, pues vas a reparar a todas esas personas que de alguna manera a lo mejor no pudieron ir a la escuela. Entonces, ahora reparo enseñando. Quizás muchos de mis
de mis ancestros no pudieron leer y escribir porque no había maestro inclusive en los pueblos. Entonces, pues ahora yo soy maestro, soy profesor, soy profesora, pues para reparar y enseñar a todos los míos que no pudieron aprender. Si yo me dedico a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, son generalidades, ¿ok? Te estoy platicando generalidades. Pero si yo me dedico a todo lo eléctrico, pues tiene que ver, toda esta parte eléctrica tiene que ver con papá. Entonces a lo mejor ahí hay un conflicto con papá. Entonces trato de reparar pues esa conexión, ¿sí? Esa electricidad que puede haber de padre a hijo, ¿sí? También las matemáticas. Entonces tiene que haber algo que de alguna manera está faltando. Dice Ore, yo siendo niña a los 12 años me dieron grandes responsabilidades que me hicieron fuerte, pero también me quedaron traumas. Sí, definitivamente, Ore, todavía hay niñas, niños que se les da mucha responsabilidad a los 12 años, a los 11 años. La cocina tiene que ver con mamá, Pati, ¿sí? Los reposteros tienen que ver con unión también. ¿Por qué? Porque amalgaman la harina. O sea, ponen los ingredientes y hacen una sola masa. Tiene que ver con uniones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando no hay comunicación en la familia, alguien puede dedicarse a la traducción. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que haya comunicación, porque si hay dos idiomas, pues no nos podemos comunicar. Entonces, ¿cómo nos podemos comunicar? Tú que hablas inglés y yo que hablo español, pues con un traductor. Entonces el traductor une la comunicación. Wow, yo coso, no estudié, pero aprendí de mi mamá. Wow, Leti, pues ahí de alguna manera hay una lealtad, ¿sí? La profesión de médico tiene que ver con algo, Cristal, que de alguna manera a lo mejor alguien murió por no haber doctor, ¿sí? A lo mejor había muertes porque no había doctor, no alcanzó a llegar el doctor y ahora yo puedo ser doctor. ¿Para qué? Para que nunca falte un doctor y las personas no mueran. ¿Ok? Entonces, muchas de las cosas que yo estoy viviendo ahora no son más que reparaciones o repeticiones de mi transgeneracional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los políticos pues están buscando el reconocimiento. ¿Por qué? Porque pues son públicos. Entonces ellos entre más reconocimiento tengan, para ellos es mejor. Entonces a lo mejor está reparando a excluidos, a alguien que no fue visto. Entonces ahora quiero que me vean. Dice Rebe, respecto a los nombres, la mayoría no sabe que al darle los nombres de un padre o pensando en alguien de la familia, se le está confiriendo a ese niño una carga energética tremenda que va directamente vinculado con la persona por la que se da ese nombre. Sí, sin embargo, Rebe, sí, a mí me ponen el nombre de alguien que tuvo una vida linda, uy, pues agradécelo, ¿sí? Habría que ver de quién me pusieron ese nombre, ¿sí? Y ver más o menos la historia de vida de esa persona, ¿ok? No necesariamente tiene que ser una carga negativa, puede ser una carga muy positiva que me pongan el nombre de alguien, ¿ok? Elsa, buenas tardes, Elsa. Si la mamá, dice Cristal, si la mamá de mi papá falleció cuando él tenía 4 meses y él siempre quiso que alguien estudiara doctor, quizás es desde su inconsciente, claro, porque imagínate que una madre que muere con un bebé de 4 meses se puede llamar que murió de parto, ¿sí? Y entonces en el inconsciente familiar queda un dolor muy grande, muy, muy grande. Entonces, inclusive los bebés que muere mamá de parto, esos bebés quedan con una tristeza enorme y con una culpa porque de alguna manera se sienten culpables que mamá murió. Entonces, y si esa mamá no tuvo quien la atendiera,
Claro que en el inconsciente hace falta un doctor, ¿sí? Hace falta un doctor. Entonces, cuando tú quieras dibujar tu árbol desde tu corazón, que te dé la información, ¿sí? Recuerda que el árbol se empieza a dibujar con círculos, las mujeres, y los hombres con triángulos. ¿Por qué? Pues porque es muy evidente. El círculo es el óvulo, es redondo. Y el triángulo, pues es un falo, ¿sí? Entonces los hombres son un triángulo y las mujeres un círculo. ¿Ok? Y entonces ahí puedo empezar con lo más básico, a lo mejor con mi papá, mi mamá y mis tíos. Y en su momento irá llegando la información. ¿Ok? Y entonces cuando yo empiezo a ver mi árbol y por ejemplo, como dice Rebe, si me doy cuenta que me llamo igual que alguien, ahí los expertos hablan que hay un término que les dan que significa ser doble. Soy doble de mi mamá porque yo me llamo María Aurora y ella se llama Aurora. Entonces soy doble de mi mamá por el nombre, ¿ok? Paloma, cuando muere un hijo pequeño se le pone un nombre y luego nace otro y se le pone el mismo nombre. ¿Cómo afecta? Muchísimo, Paloma, afecta muchísimo. Porque el niño que sí vive queda con un dolor muy grande en su corazón y es muy probable que se bloquee. Recuerda que estas son generalidades, ¿ok? Y que a veces puede pasar lo contrario, sí, toda regla tiene su excepción. Pero a lo mejor la persona en este momento no está bloqueada, pero a lo mejor un hijo sí se bloquea, porque la información ahí va a estar. ¿Ok? Entonces, aquí empiezo a ver, por ejemplo, ¿de quién me llamo igual? ¿Cómo me llamo? Igual. Por eso ahora recomiendan que pues no busquemos en el árbol y le pongamos a los hijos otros nombres, para que cada quien tenga su propio nombre. Porque también puede afectar, ¿sí? Los nombres, por ejemplo, los nombres religiosos. Alguien que se llame Dolores, pues es un impacto, ¿sí? Cada vez que te digan Dolores, pues te está impactando. Socorro, ¿sí? Pues ¿cómo me va a impactar que me llamen con nombres, por ejemplo, nombres religiosos? También es importante, por ejemplo, que ahorita se ha estado usando mucho, que le ponemos a los niños nombres masculinos y femeninos. Eso también en el inconsciente puede generar una confusión, ¿sí? Entonces mejor no combinar los nombres masculinos con femeninos, ¿sí? ¿Ok? Gracias, Paloma, gracias, qué linda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puedo ser doble también, primero por nombre, también puedo ser doble de alguien por la misma profesión. ¿Qué significa ser doble? Pues de alguna manera, pues estar ahí en unión, ¿sí? En una unión importante, con esa persona, ¿ok? Ah, Milagros, Aurora, yo que soy Milagros, ok, Milagros, bueno, pues es impactante, ese nombre de Milagros es impactante. ¿Por qué? Porque pudiera parecer para alguien que se llame así, ¿sí? Que pueden esperar mucho de mí. ¿Por qué? Porque están esperando milagros. ¿Ok? Cada quien tendría que hacer su propia historia. Yo solamente estoy dándoles generalidades. ¿Ok? Si la mamá... ya había leído lo de Cristal, perdón. ¿Ok? Entonces, también, ¿sí? Hay dobles, por ejemplo, por día de nacimiento. Si cumplo años el mismo día de alguien en el árbol, pues soy doble. ¿Ok? Entonces, hay mucha información que no se las puedo dar por aquí, porque la verdad es que es, pues, como densa. ¿Ok? Y entonces a veces no es tan fácil estar dando información tan densa aquí enfrente en este espacio, ¿ok? Entonces, alguien, por ejemplo, que tenga doble
por nombre, no, doble por fecha de nacimiento, doble por profesión, pues ahí tendría que empezar a hacer trabajo amoroso para decirle al del que soy doble, pues decirle, pues tú eres tú y yo soy yo, por ejemplo, ¿sí? Tú eres tú y yo soy yo. Si es como si siempre las personas estuvieran ayudando a alguien o supieran que voy a solucionar sus problemas. Saludos, ¿sí? Claro que sí, Milagros. Entonces, todos los nombres tienen una carga, todos, ¿ok? Pero, por ejemplo, no es lo mismo llamarte Dolores que llamarte Esperanza, porque la misma palabra, pues, ¿qué te dice la palabra esperanza? ¿Sí? Pues te da algo o te, por llamarte, no sé, otros nombres. No es lo mismo, ¿sí? Y entonces es importante, de alguna manera, pues sentir que, bueno, pues así te pusieron, está bien, pero hacemos trabajo desde el amor y desde la reconciliación, ¿ok? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Solo que tomo conciencia y digo, bueno, gracias. Pero, por ejemplo, si Milagros están esperando de mí, pues yo ya voy a empezar a tomar conciencia y decir, ya no, porque el que yo me llame Milagros no significa que les voy a hacer milagros a todos, ¿sí? Entonces empiezo a tomar conciencia. ¿Cómo estás con la información? ¿Cómo estás? Porque se fue volando el tiempo. Volando, ya se acabó el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Te da información esta parte amorosa del transgeneracional? Eso es, quiero que lo tomen desde el amor y desde la reconciliación. Esto no es para agobiarte. Esto no es para ponerte triste. Esto no es para que te alteres. ¿Ok? Gracias, Genoveva. Gracias igual a ti. Qué lindo tema, qué lástima que se está acabando el tema, yo agradezco lo compartido. Gracias, Cristal. Estoy encantada, dice Gloria. De acuerdo, seré consciente de eso, Milagros. Nomás toma conciencia, Milagros. Sí, quiero más información. Ok, mañana veremos un poquito más. Mañana volveremos a tomar este tema para, de alguna manera, pues ver, sí, otras reparaciones con profesiones, por ejemplo. Vamos a hacer preguntas en el árbol. ¿Qué es lo que yo tendría que buscar en el árbol? Pero recuerda, esto es para que sea una parte amorosa y reconciliadora, no para que te agobies, ¿ok? Este trabajo es de amor, de paz y de reconciliación. ¿Ok? Porque esa fue tu historia, la de cada quien, y no la podemos cambiar. Pero lo que yo sí puedo es verla desde el amor y desde la reconciliación y mirar a la vida con todo lo que me puede dar la vida. ¿Ok? Excelente sus temas, dice Isis. Gracias, Isis. Lilia, sensacional, recordando ancestros. Gracias, Lilia. Nidia, me quedo con la idea de buscar en mi árbol genealógico. Sí, es un trabajo, pero tampoco lo tienen que hacer ya. Tranquilas, tranquilos. Va a llegar el momento en el que yo pueda tener esa información tan amorosa, porque nosotros también estamos siendo parte de un árbol que en su momento, pues vamos a ser los ancestros, ¿verdad? Vamos a crecer, vamos a morir, vamos a quedarnos ahí en el árbol, ¿ok? Recuerda, soy María Aurora Garza Reina de Constelaciones Cuánticas. Por favor, comparte el video. Por favor, es una manera de compensar, comparte las publicaciones. Mañana empezamos con las heridas del alma, ya hay gente que se inscribió, muchísimas gracias. Y te veo mañana a las 3. Te mando un abrazo, por favor comparte. Y dice Nidia, tengo cáncer de matriz. Ok, Nidia, bueno, eso ya es algo muy particular. Gloria, mil gracias por buena información. El cáncer, mañana lo vemos, ¿sí? Porque ahorita ya se acabó el tiempo, pero de alguna manera también tiene que ver con el árbol,
¿ok? Tiene que ver con, puede ser una lealtad a alguien, ¿ok? Patti, gracias. Isi, gracias. Mili, le encantó el tema. Gracias por compartir. Besos. Maggie, gracias. Ok, por favor compartan video, compartan publicaciones. Nos vemos mañana. Abrazos.